Iglesia, qué bueno es estar de nuevo en la casa del Señor, qué bueno es volver a vernos para poder compartir la gloriosa palabra del Señor, la palabra que nos llena, la palabra que nos alimenta, ese maná que necesitamos para nosotros poder seguir de pie, para nosotros poder seguir en pie de lucha, ¿verdad? Sabemos que el que pelea la buena batalla por nosotros es Jehová, pero Él también nos da a nosotros la fortaleza para seguir caminando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra en esta mañana en el libro de Josué. Josué capítulo 5. Vamos a leer ahí a Josué capítulo 5. Cuando tengan esa escritura me dan un amén poderoso. Aleluya. Josué capítulo 5 y vamos a empezar en el versículo 2. Vamos a saltar al 2 para leer la palabra en esta mañana. ¿Ya lo tienen, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Josué 5 del 2 al 7. Y dice la escritura: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circundar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habrían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría, tierra que fluye leche y miel. Y dice el verso 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Padre, te damos gracias por esta palabra, te bendecimos, te damos gloria, honra, honor, alabanza, toda gloria y todo honor a ti, Señor. Hoy, Señor, que sea tu palabra ministrando nuestras vidas, que sea tu palabra como espada de doble filo, penetrando hasta lo más profundo de los tuétanos de nuestros huesos, Señor, y provocando el cambio que tú quieres en nosotros, para que se cumpla como dice en ella. Mi palabra hará el propósito para el cual yo la he enviado. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Señor, que hoy tenemos de reunirnos como iglesia, como familia de la fe, como tu pueblo, a poder compartir tu palabra. Te damos gracias, Padre, gracias a ti, Hijo, y gracias al Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga más. Pueden sentarse, iglesia. La gloria es del Señor. La gloria es del Señor. Y el título del tema, del mensaje de esta mañana es: cuando Dios pasa piedras afiladas o piedra afilada. Cuando Dios pasa piedra afilada. Pastor, no leímos a nada acerca de una piedra en esa porción que usted leyó. Les voy a explicar ahora. Anótelo por ahí. Cuando Dios pasa piedra afilada. Sucede que cuando se practicaba la circuncisión en aquellos tiempos, no se usaba un cuchillo de metal. Aunque aquí dice que en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Esos cuchillos se hacían de una piedra alargada que se afilaba y se afilaba y se afilaba y se convertía en un arma, en un cuchillo. Cuando Abraham practicó la circuncisión, cuando Séfora, la madre, la esposa de Moisés, practicó la circuncisión a su hijo cuando iban de camino a Egipto, dice que la palabra que tomó un pedernal afilado. Eso lo hizo, lo convirtió en un cuchillo. ¿Por qué? Porque si bien ellos tenían acceso a los metales, al hierro, el hierro se corrompe. El hierro se oxida, se contamina. Y ese acto de la circuncisión era algo tan sagrado, tan puro,
tan íntimo para Dios que Dios quería que al practicarlo fuera con algo que no fuera a contaminar lo que se estaba haciendo. El pacto, ese enlace que Dios estaba haciendo con su pueblo al momento de hacer la circuncisión, que era la cobertura del pacto y era el aceptar de parte de ellos a Dios en sus vidas. Por eso le hemos llamado cuando Dios pasa piedra afilada. Eso fue lo que hizo Josué con este pueblo. Pasó piedra afilada y los circuncidó a todos. Y vemos aquí nosotros en este relato que sucede algo muy interesante, iglesia, con el pueblo de Israel. Es que aquí, para poner en contexto, ya ellos habían acabado de cruzar el Jordán, iban de camino a la tierra prometida, habían recorrido todo ese trayecto y justo acababan de cruzar el Jordán. Entonces dice la palabra que ahí Dios habla a Josué, le dice: Josué, haz esto con el pueblo, con los hombres, con los varones de guerra. Y hay que recordar que también ya Dios le había dicho mucho antes, mucho más atrás: oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer, para entrar a despojar a naciones más numerosas que tú, a naciones más grandes que tú, a naciones más fuertes que tú, a naciones que están amuralladas hasta el cielo. O sea, después que cruzaran el Jordán, Dios le estaba diciendo: viene algo fuerte, viene algo fuerte. Dios les había advertido que no era poca cosa lo que venía, iglesia. Ya Él se los había dicho. Josué, como militar a cargo del ejército, sabía a lo que se estaba enfrentando. Dios les había dicho: miren, para entrar a la tierra van a haber gigantes que les van a hacer oposición. Para ustedes recibir esa bendición, van a haber gigantes que se van a interponer antes de ustedes llegar a tomar la posición. No va a ser fácil, mis hijos. No va a ser color de rosa. Van a tener que pelear. Van a tener que defender su tierra. Van a tener que arrebatar su bendición. La tierra de leche y miel que les espera, la tierra de buenos frutos que yo he guardado para ustedes, van a tener que pelearla fuerte. Se las quieren quitar unos gigantes que hay allí. Acuérdense que cuando fueron a explorar esa tierra, encontraron gigantes allá. Al principio, encontraron gigantes. Gigantes fuertes que estaban acechando, al acecho para quitarle la bendición justo antes de que ellos entraran a poseerla. Prepárense para pelear, era lo que Dios les estaba diciendo. Pero resulta con todo esto que entonces, justo cuando pasan el Jordán, Jehová le dice a Moisés: haz esto. Jehová le dice a Moisés: circuncida al pueblo, hazte cuchillos afilados, toma una piedra, afílala bien y empieza a circundar el prepucio de todo varón. Coge cuchillos que corten en el aire, córtalos a todos aquellos varones. Córtales en su área más sensible. Eso es lo que Dios le está diciendo. Córtale en su parte más sagrada, en su parte más íntima, en su parte más vulnerable de un varón, en aquella que es su vergüenza. Córtales el prepucio. Dios le dijo: circuncida a los hijos de Israel. Circuncídame a todos esos manganzones que están por ahí. Circuncídame a todos esos guapetones que están por ahí. A ver si es verdad que son guapos. Circuncídalo, Josué. Ve y circuncídalo. A ver si es verdad que ellos se sienten fuertes. A ver si es verdad que ellos se sienten poderosos. Y dice la escritura entonces que Josué así lo hizo. Josué fue y lo circuncidó. Tomó el cuchillo bien afilado, afiló su pedernal, su piedra, y le practicó la circuncisión a todo varón que estaba en edad de ir a la guerra. O sea, Dios prácticamente imposibilitó a aquellos hombres, aquel ejército completo. Los indispuso, porque al ser circuncidados,
Esto pues les provocaba sangrado, les dolía, les ardía, se les inflamaba, se les hinchaba. Era algo muy doloroso, era algo muy molesto y estaban ellos como hombres prácticamente nulos. No podían hacer nada porque estaban circuncidados en ese momento. Tenemos aquí entonces a un Josué, jefe de un ejército militar, con todo un batallón que estaban dispuestos a pelear porque ellos sabían que iban a tener que enfrentarse, pero ahora físicamente estaban imposibilitados, estaban impedidos de hacer cualquier cosa, por lo menos en los próximos días, de responder a cualquier ataque. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo le pide Dios a este jefe del ejército que someta a sus hombres a este proceso, a esta situación de debilidad, de vulnerabilidad, a los hombres que iban a pelear, a los hombres que iban a defender a todo el pueblo, a todas las mujeres, a todos los niños, a defender los animales y todas las cosas que traían? Parecería como que esto no tiene sentido, ¿verdad? No tiene lógica. Humanamente parece contraproducente porque van a pelear, se van a enfrentar con gigantes, con gente guerrera y mala. Entonces Dios los manda a todos a sentarse prácticamente. ¿Cómo Dios manda a hacer algo como eso ante una inminente situación de peligro del pueblo? Imagínese usted a Josué entonces, un hombre que se conoce por ser un guerrero, valiente, esforzado, entusiasta, hombre aguerrido, pero ahora estaba él solo, porque él sí era circuncidado. Los que no estaban circuncidados eran los otros. Ahora tener que él mismo, con sus propias manos, ir a incapacitar a toda su fuerza de combate. O sea, era algo como antimilitar. Era algo que parecía poco estratégico, poco táctico, en un tiempo en el que había que estar atentos, alertas, apercibidos para la guerra que en cualquier momento habría que librar. Ya habían avanzado, ya habían cruzado el Jordán, ya estaban con los enemigos ahí en sus propias narices. Entonces el pueblo está ahora incapacitado, vulnerable, expenso a que cualquier ataque se levante y ellos pudieran ser derrotados. Pero con todo eso Josué lo hizo. Josué hizo lo que Dios le pidió en obediencia. En obediencia. Aunque Josué no entendiera, aunque a Josué no le pareciera, aunque Josué decía, guau, pero esto es antimilitar, esto no es así. Pero él lo hizo porque Dios le dijo, hazlo así. Simplemente obedeció. Pasar la piedra afilada que Dios mandó. Y ahí está la clave, iglesia, de las victorias, de las grandes victorias de Josué. Que Josué actuó siempre en obediencia. En obediencia. Y esa obediencia se traduce en fe. Y esa fe se traduce en confianza. Y esa confianza se traduce en victoria. Y esa victoria se traduce en bendiciones. ¿Cuántos saben eso? Pues denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios es un Dios que le agrada la obediencia de su pueblo. Aunque usted no entienda. Aunque Dios le muestre algo, usted dice, pero es que esto es una locura. Esto es contrario a lo que yo humanamente creo que procede a hacer. Pues no es como nosotros creamos ni pensemos, es como Dios, que es el que lo sabe todo, nos diga que hagamos. Aleluya. Porque si usted se pone a pensar, Dios pudo haber aprovechado y pedirle esto a Josué antes de que cruzaran el Jordán, porque los gigantes estaban del otro lado del Jordán y como entre medio del Jordán y la tierra prometida. Dios pudo haber aprovechado que antes de que cruzaran el Jordán, los pasara por ese proceso, que ellos se prepararan bien, pasaran el Jordán y cuando estuvieran del otro lado, estuvieran listos, ready para la pelea. Pero no, Dios esperó que pasaran el Jordán. Como que a uno eso le hace ruido, cuando estaban más expuestos. Pero vemos aquí también cómo a pesar de toda esa situación, dice la Escritura que todo el pueblo obedeció.
no solamente Josué, no solamente los varones que iban a ser circuncidados, sino todo el pueblo colaboró y creyó. Y todo el pueblo sabía lo que le esperaba. Todos sabían que habían gigantes, especialmente Josué, porque Josué fue uno de los 12 espías que fue. Josué, Caleb, acuérdense que fueron 12, 10, dijeron, ay no, esos gigantes nos vieron como pequeñas langostas. Y Josué y Caleb dijeron, no, nosotros vamos en el nombre poderoso de Jehová. Y trajeron de los frutos, Josué sabía a lo que se enfrentaba. Pero con todo eso, dice que el pueblo escuchó el consejo de Dios y cooperaron. El pueblo completo, es decir, todo el mundo, todas las familias. Si había alguien que se quería esconder, si había alguien que se quería meter debajo de la cama, las esposas iban, no señor, venga, usted va a ser circuncidado. No, mi amor, pero que tú sabes, entonces, ¿qué va a pasar después de la circuncisión? Usted tiene que ser circuncidado, salga de ahí, vamos para la circuncisión, vamos para la piedra. Todas las esposas colaboraron. Santo es el nombre de Cristo. Y me impacta ver cómo vemos a todo un pueblo colaborando, obedeciendo, que probablemente estaban asustados, probablemente estaban angustiados, pero ante la angustia, ante el temor, lo que mejor nos conviene es obedecer a Dios y seguir el consejo de Dios y confiar en la palabra de Dios. Ustedes han oído una alabanza que dice, todo va a estar bien. Y dice la palabra, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. Haberse circuncidado allí, estando ya en el candelero donde está el fuego de los gigantes que podían venir y comérselos venir como avispas y comérselos, pues aquel suceso de circuncisión, Dios tuvo el control de todo eso. Dios tuvo el control de todo lo que iba a pasar. A veces Dios nos va a demandar actos grandes, radicales de obediencia. De despojarnos de nuestra humanidad, de despojarnos de nuestra inteligencia, de nuestras tácticas, de nuestra experiencia, que Josué las tenía. Josué era un hombre guerrero, era un hombre de mucha táctica, de muchas estrategias, de muchas cosas. Pero por encima de todo eso, era un hombre obediente. Y Dios nos va a demandar a veces muchas cosas que van a ser momentos determinantes en nuestras vidas. Vamos a necesitar determinación, pero al mismo tiempo Dios nos va a proporcionar las muchas y las grandes razones que Él tiene para que nosotros actuemos en fe en ese momento en el que nosotros creemos que las cosas van a salir peor. Es que cuando Dios le pidió a Josué que hicieran esto, que parecería de locos, ¿verdad? Por lo que les rodeaba a ellos. Ya Dios, escuche bien, había amedrentado a los enemigos. Es que Dios pidiéndole a Josué, toma cuchillos afilados y ve y circuncida a los varones de guerra. Al mismo tiempo ya Dios estaba poniendo en cintura al enemigo, amedrentando al enemigo. Dice la palabra aquí cuando leímos en el versículo 1, ¿verdad? Que lo saltamos, que cuando todos los reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes cananeos, eso eran todos los reyes y los descendientes que habían ahí, los habitantes, eran gigantes. Dice que estaban cerca del mar, cuando oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, dice que esto les impactó, que entraron en pánico. Dice, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Esto es, Dios los bloqueó.
Dios los puso en un temor, en un miedo, en un pánico, que ellos se le quitaron las ganas de pelear, se le quitaron las ganas de chismear, se le quitaron las ganas de envidiar. Ellos no entendían lo que le estaba pasando porque ellos eran guerreros, eran malos, aguerridos, estaban esperando a ese grupo que sabían que venía para comérselos vivos. Pero de repente le entró una pereza. De repente nadie quería pelear. De repente nadie quería que le hablaran de eso. Ellos no sabían lo que estaba pasando, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Dice la palabra que hasta con tus enemigos Él te pondrá en paz. Y no es que no tuvieron que pelear después de ahí. Pelearon, porque después de ahí vino Jericó, ganaron todas esas batallas hasta que entraron a la tierra prometida. Lo que nosotros vemos aquí es que Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, porque en ese momento no aplicaba humanamente hacer eso con los hombres, porque aplicaba que ellos estuvieran bien fuertes, bien ahí previstos, prevenidos para la guerra, percibidos, pero no. Dios hace las cosas a su manera, a su manera. Dios hizo entonces todo esto y uno se preguntará, ¿y para qué Dios pidió que circuncidaran a todo este pueblo? Si ya por lo menos sabemos que no iban a pelear, gracias a Dios, porque si les hubiera tocado pelear, pues la cosa iba a ser difícil, ellos poder defenderse. Pero entonces, ¿por qué Dios le pidió a Josué que circuncidara a todos los varones? Bendito es el nombre de Cristo. Como dice allí, es que ellos eran la segunda generación que venían en el desierto, que habían nacido en el desierto, que no habían sido circuncidados. En ellos no estaba el pacto, ellos no estaban bajo el pacto. Ellos venían como parte del pueblo, pero estaban ahí siendo incircuncisos. Acuérdense cuando David vino delante del gigante y le dijo, tú eres incircunciso y tú vienes delante de mí con espada, con jabalina y con lanza y con todo. Mas yo vengo en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos. David, un hombre circuncidado, un hombre bajo el pacto, tenía la autoridad de Dios. La circuncisión los entraba a hacer en la autoridad, en la cobertura. Ese era el método que Dios usó en aquel momento. Y había que respetarlo. Por eso entonces Dios le dijo, haz esto con todos los varones. Y nosotros vemos entonces que aquí en la palabra, dice en el versículo 9, y Jehová le dijo a Josué, después que los había circuncidado, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Al circuncidarse, ellos entraban bajo el pacto y Dios quitaba el oprobio, porque esta generación venía marcada por unas, vamos a decir, ligaduras generacionales de sus papás que salieron de Egipto, de sus papás que desobedecieron a Dios en el camino. Por eso dice que todos fallecieron, que todos desaparecieron. Entonces, este grupo que no estaba circuncidado, Dios necesitaba que antes de entrar a la tierra prometida, estuvieran bajo ese pacto, estuvieran circuncidados. Y esta circuncisión, iglesia, esta circuncisión marcaba el paso final, vamos a decir así, de preparación antes de poder entrar a poseer la tierra. Cuando Dios te va a entregar una bendición, Él va a hacer algo para que tú te prepares, para que la puedas recibir, para que puedas honrar a Dios, para que puedas agradecer a Dios, para que puedas reconocer que todo viene de Él. Dios le dijo, hoy les he quitado el oprobio de Egipto. Eso es lo que hace Dios cuando pasa piedras afiladas por nosotros. Nos quita el oprobio. El oprobio de venir de una esclavitud. El oprobio de venir de una vida desordenada. El oprobio, aleluya, de venir de una generación que era esclava de Egipto, una tierra de opresión, de sufrimiento, de pecado, de idolatría, a pasar ahora a ser un pueblo libre que va a entrar
a una tierra de bendición, a una tierra prometida por Dios. Entonces tenían que ser preparados. No podían entrar sin estar bajo el pacto. Esa circuncisión, iglesia, completó en ellos el cambio drástico que ellos necesitaban, el cambio radical que necesitaban en sus vidas, un cambio de identidad como pueblo, como nación, un cambio como pueblo escogido de Dios. Ellos lo necesitaban que se aplicara en ellos para poder entrar a aquella tierra. Y dice en el verso 8 también algo interesante. Dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Escuche bien, iglesia. Se quedaron en el mismo lugar, allí en el campamento, hasta que sanaron. No se movieron de ahí. Dios le dijo, quietos, tranquilos, quietos. Yo los sano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios sana? ¿Cuántos saben que Dios sana? No se movieron de allí hasta que fueron sanados. ¿Qué enseñanza nos deja todo este relato a nosotros? Iglesia, muchas veces Dios nos va a cortar con piedra afilada, con cuchillo afilado, como le dijo Josué, en esa área de nuestra vida que es la más sensible, en esa área de nuestra vida que es vulnerable, en el carácter, en las obras de la carne, en adicciones, en idolatría. Muchas veces idolatramos lo material, idolatramos el mundo. En esas áreas Dios nos va a cortar con piedra afilada y nos va a doler. A estos hombres les dolió. Imagínense ustedes aquel desparpajo que se armó ahí cuando todos aquellos hombres, dice que casi 600,000 hombres fueron circuncidados. El griterío que iba, ¡ay! El griterío que iba a haber ahí de todos aquellos hombres guapos. Pero cuando Dios corta con piedra afilada, hay que someterse, hay que ponerse, mire, bajitico, bajitico, así bajitico. Todo el que está inflado se pone bajitito. Nos va a cortar en esa área que probablemente nos duela más, que probablemente no queremos nosotros desprendernos, porque qué varón, qué hombre querría desprenderse de esa parte en su prepucio, si no era porque Dios lo mandaba, si no era porque Dios lo daba como una orden. No era fácil hacerlo o dejárselo hacer. Pero Dios va a permitir esas cosas o nos va a pedir pasar por esas cosas para que nosotros dependamos más de Él y no de nosotros mismos. Aquellos hombres probablemente se sentían fuertes, guapos, muy todos ellos. Pero cuando le dijeron tienen que pasar por la piedra afilada, ahí estaba todo el mundo corriendo, ahí estaba todo el mundo asustado, ¿verdad? Ahí estaba todo el mundo metiéndose abajo de la cama y escondiéndose en las cuevas y todo lo demás. Dios nos va a cortar con cuchillo afilado para que no nos sintamos fuertes en nuestra propia fuerza, fuertes en nuestra propia carne. Él va a hacer ese corte para que Él mismo pueda darnos la sanidad. Fíjense que dice que le dijo, Josué, no los mueva de ahí, yo los voy a sanar. Para que aprendamos a depender de esa sanidad que viene de Dios. Para que aprendamos que la sanidad que cura es solamente la que proviene de Él. Que la sanidad efectiva es la que Él nos da. Para que dependamos completamente en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la aflicción, en la necesidad. Allí no habían anestesias, allí no habían pomadas, allí no habían Tylenol, allí no había nada. Solamente tenían que esperar que Dios los sanara. ¿Y saben qué? Dios los sanó. Dios te quiere sanar. Dios quiere sanar tu herida. Dios quiere sanar ese dolor. Dios quiere sanar esa cosa de la que te desprendiste o de la que se te ha ido, se te ha apartado. Dios quiere sanarte.
Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón. Y Dios los sanó, porque si no se sanaban, imagínense ustedes qué sería de toda aquella recua de hombres por ahí, ya usted sabe, con eso hinchado y doloroso y inflamado. Pero Dios nos va a colocar muchas veces en esas situaciones así vulnerables, difíciles, para que nosotros tengamos que depender más. ¿O no tuvieron que depender aquellos hombres de Dios, sabiendo que los gigantes estaban ahí acechándolos alrededor y ellos sin poder hacer nada? Si de repente se levantaban aquellos hombres grandes, temerosos, pero Dios tenía el control, porque Dios había puesto temor en ellos, había hecho desfallecer su corazón. Ellos no lo sabían, pero Dios sí lo sabe. Hay cosas que nosotros no sabemos o no vemos, pero Dios lo ve todo y lo sabe todo. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en Él, creer en Él. Bendito es el nombre de Cristo. Nos va a poner en situaciones tan difíciles muchas veces. Y uno todo se lo echa al enemigo. Uno solo eso es el enemigo. El Señor reprende. Yo lo sé porque yo lo digo a veces. El enemigo, el Señor lo reprende. Eso es el diablo, eso es el enemigo. No, a veces es Dios que provoca las situaciones porque Él tiene el control de todo. Para que nosotros, de una vez por todas, sepamos que Él tiene el control de todo. Aleluya. Creer, depender, pero más a profundidad en Él. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera. Y Dios sabía desde mucho antes que la circuncisión física, que eso no bastaría, eso no resolvería el problema. Él lo sabía. Por eso, Dios sabía que el hombre con la circuncisión estaba unido al pacto, pero en su corazón estaba divorciado del pacto. La circuncisión del prepucio los unía al pacto, pero el corazón los divorciaba del pacto. Dios sabía eso. La circuncisión del prepucio decía sí, pero el corazón decía no. La circuncisión del corazón del prepucio decía, no me gusta el mundo, pero el corazón dice, me encanta el mundo. La circuncisión física decía, sí, haremos todo lo que Dios le diga a Moisés. Pero en el corazón, cuando Moisés venía, decía, mejor nos hubiera dejado en Egipto. Moisés, ¿para qué nos trajiste al desierto? Entonces hacían todo lo contrario. La circuncisión no estaba siendo efectiva, no estaba haciendo lo que Dios esperaba que hiciera, de que estuvieran bajo el pacto, de que fueran obedientes, de que fueran puros, santos, entregados a Dios. Ya no lo estaba haciendo. Por eso Dios, desde hace mucho, había dicho a Moisés, les reveló esto y dice que Moisés le dijo al pueblo, y Jehová circundará el corazón y el corazón de tu descendencia, circundará el corazón, oiga bien, el corazón, no el prepucio, y el de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión del prepucio no los iba a hacer vivir. La circuncisión del corazón sí los haría vivir. Y no cualquier vida, una vida plena, una vida en abundancia, una vida eterna. Y la palabra lo dice claro, porque del corazón mana la vida. Pablo también se refirió a esto y él dijo, la verdadera circuncisión, hermanos judíos, es la del corazón. Ustedes se circuncidaron el prepucio, pero ustedes están actuando como si no fueran hijos de Dios. La verdadera circuncisión es la del corazón. Apréndanse eso. Y Pablo se lo dijo a todos. Pablo era también de allá. La circuncisión que Dios hace en el corazón no es física, es espiritual. La del prepucio era física, con una piedra afilada, había que cortar el prepucio y botar esa parte. La del corazón es espiritual y la practica el Espíritu Santo, pero también corta y bota algo que no debe estar ahí.
La circuncisión del corazón es la transformación espiritual, es la pureza de espíritu, es la obediencia, es el quebrantamiento de la altivez, de la arrogancia, es el moldear el carácter de nosotros, que muchas veces somos explosivos, muchas veces somos peleones, contendiosos. Nos cambia la circuncisión del corazón, nos transforma, nos hace nuevos. Así como la circuncisión física desprendía algo, la del corazón también desprende algo. Así como la circuncisión física duele, la del corazón también duele. La circuncisión del corazón remueve la dureza, quita la rebeldía. Dios dijo en un momento, les pondré un corazón de carne, les quitaré el corazón de piedra. Circuncisión del corazón, una cirugía, una operación en el corazón. Remueve lo que impide esa relación íntima y cercana con Dios. Remueve lo que bloquea el que tú avances, camines en el espíritu, de que tú madures espiritualmente. La circuncisión del corazón con piedra afilada nos prepara para amar a Dios desde adentro hacia afuera. Escuche bien, iglesia. La circuncisión del corazón nos prepara para amar a Dios desde adentro hacia afuera. Y te quiero dejar con esta palabra en esta mañana y quiero orar para que la circuncisión que Dios tenga que hacer en tu corazón, tú permitas que la haga, aunque duela, aunque sea dolorosa. Aquellos hombres se sometieron a una que fue muy dolorosa, física, muy vergonzosa para la varonilidad, para la hombría de aquellos hombres. Pero se sometieron en obediencia. Pero Dios, ¿sabe qué? Les dio la victoria, porque al final, poseyeron la tierra. Tierra de bendición, tierra de frutos grandes, tierra de leche y miel. Hacia allá nos llevará Dios cuando dejemos que Él pase piedra afilada para circuncidar nuestro corazón. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.